Es que estas posiciones ya eran etiquetadas en cierta forma como posiciones políticas. Schmoller, conocido polemista, digamos, con Menger, dice así, y acá de nuevo para vos, Guillermo, mira, Zur Methodologie der Staats- und Sozialwissenschaft, el artículo del año 1883, dice: esta vívida simpatía por el misticismo del espíritu popular de Savigny surge obviamente de la aversión manchesterista a cualquier acción consciente de los órganos colectivos de la sociedad. Tanto como la ley se origina a sí misma, así la economía debe ser dejada a sí misma, concebida como la simple interacción de intereses egoístas y así todo armónicos. Bueno, creo que estos son lo que me parece los conceptos de la escuela austríaca que abonan, digamos, las posiciones liberales. Ahora, siguiente punto que me he preguntado es ¿cuáles eran las posiciones políticas de los autores austríacos? Y entonces vamos a ver un poquito de esto. Menger vivió entre 1840, quiero verlo históricamente también, porque en una de las hipótesis que voy a plantear es que hubo una evolución dentro de los austríacos, y me pregunto si esa evolución que hubo en los austríacos tiene algo que ver con, en última instancia, comprender las consecuencias de sus propias teorías económicas, que los llevaban hacia, yo diría, una tendencia hacia la radicalización de sus filosofías políticas. Tal vez, o tal vez no. Pero, por ejemplo, Menger, 1840-1921. Dice Mises, en un artículo que se llama The Historical Setting of the Austrian School of Economics. Mises dice: desaprobaba fuertemente las políticas intervencionistas que el gobierno austríaco, como todos los gobiernos de la época, había adoptado. Sin embargo, para Emile Cauder, que escribió A History of Marginal Utility Theory, dice, cito acá, era simpatizante de la Socialpolitik y un crítico del laissez-faire. Ese sería Menger. En un artículo publicado en 1891 que se llama Las teorías sociales de la economía clásica y la política económica moderna, Menger habría defendido a Adam Smith de aquellos que lo ubicaban en el manchesterismo. Un trabajo de Erich Streisler, lo voy a traducir porque se llama, soy pedante con esto, que se llama ¿cuán liberales eran los fundadores de la Escuela Austríaca de Economía? Un artículo de 1987. Dice que las investigaciones de Brigitte Hamann llevaron al descubrimiento de los cuadernos del príncipe heredero Rudolf, quien fuera tutoreado por Menger durante 1876 y 1871, y que de allí, de estos cuadernos, se desprendería que era un liberal clásico. Aunque Caldwell, el autor de la biografía de Hayek, dice que es exagerado decir que esto sea una prueba, digamos, que los apuntes que tomaba lo fueran. Bueno, entonces esta es lo que pude encontrar ahí sobre la posición política de Menger. Von Bauer. Cauder dice que Von Bauer habría sostenido que era más importante la estabilidad social que el progreso y que prefería el quietismo social afín a los ideales del pasado austríaco. Cauder, en ese mismo libro, en un artículo que se llama Intellectual and Political Roots of the Old Austrian School, es donde dice eso, perdón, porque a ver, vengo con la cita, desordeno. Para este autor Streisler, Von Bauer era un liberal bastante extremo, con un profundo escepticismo hacia el Estado que se había profundizado luego de su paso por el Ministerio de Economía austríaco. Von Bauer fue el ministro de Economía, ¿no? En 1914 habría publicado 2 artículos en la prensa vienesa, uno criticando la intervención coercitiva de los sindicatos y la tendencia de los políticos de buscar una paz social temporal con gasto público masivo. Tenemos en cuenta que Mises participó del seminario de Von Bauer en los años 1905 y 1906. El siguiente personaje de la escuela es Wieser, en 1851-1926. Dice este autor Streisler, al que cité antes, sobre Wieser:
Dice, sobre una base católica conservadora, era un liberal intervencionista de una variedad fuertemente nacionalista, con una considerable mezcla de sentimientos racistas, quien más aún podía admirar a Marx y jugar con la retórica social revolucionaria. Sobre todo, sin embargo, era un estatista que creía en la sabiduría de la maquinaria estatal guiada por una burocracia sabia proveniente de su propia casta. Bueno, dice, ustedes saben, en nuestro panteón normalmente no ha quedado ahí cuadritos, debe ser tal vez por esto, pero bueno. Después hay otro, austríaco menor conocido, que se llama Wilhelm Fleugels, 1893-1942. Fleugels, en un artículo que se llama La crítica al liberalismo económico en el desarrollo de la economía alemana, escrito en 1935, Fleugels defendió la teoría subjetiva del valor austríaco, reafirmando su compatibilidad con la vieja tradición alemana que ponía las necesidades de la economía nacional por sobre las individuales. Entonces cito a Fleugels: si al comienzo se revela una tendencia en los escritos de los austríacos a considerar las necesidades individuales más importantes simultáneamente a las necesidades sociales más importantes, esto luego fue superado. Su principal evidencia era un artículo de von Bauer de 1886 que llevaba el título Desventajas de la libre competencia. Bueno, en una reunión que se hizo de la Verein für Sozialpolitik en Dresden en 1932, estaban Mises y Hayek. Franz Weiss, editor de los trabajos de von Bauer, que están publicados en castellano por Unión Editorial, citó distintas referencias para alejar a los austríacos de la visión liberal de Mises, en esa reunión en el 32. La respuesta de Mises es en 1933 el Grundprobleme der Nationalökonomie y dice: no soy tan pío respecto a la autoridad ni pegado a las citas, y baso mis argumentaciones en la lógica y no en la exégesis. Es decir, lo que está diciendo es interesante, me está diciendo, ¿qué importa lo que dijeron? Lo que estoy diciendo es que las deducciones lógicas de lo que dijeron van para otro lado, van para donde yo digo que hay que ir, digamos, que es para el liberalismo, es el punto que mencioné al principio del Mises. Bueno, hasta ahí en cuanto a estos previos a los grandes personajes. ¿Cuáles eran las posiciones de los grandes personajes en cuanto a la política? Vamos a la política central en cuanto al papel del Estado. Mises en Liberalismo, capítulo 1, punto 7, tiene un apartado que se llama Estado y Gobierno. Dice así: siempre habrá naturalmente individuos o grupos de individuos de tan estrecha inteligencia, se refiere a los anarquistas, aunque puede estar pensando en los tirabombas, digamos eso, pero digamos, la palabra anarquista sabemos que dentro de acá juega un papel, digamos. Siempre habrá naturalmente individuos o grupos de individuos de tan estrecha inteligencia que no se percaten de los beneficios que les depara la cooperación social. Tampoco ha de faltar gentes de voluntad y fuerza moral tan débil que no puedan resistir la tentación de perseguir efímeras ventajas, perjudicando con su desconsiderado proceder el regular funcionamiento del sistema social. Es decir, por ahí un término de teoría económica moderna, pero decía, acá hay gente que juega juegos no cooperativos, digamos, traiciona, ¿no? Lo que está diciendo, hay algunos inadaptados que no. Adaptarse a las exigencias de la cooperación social requiere, desde luego, sacrificios por parte del individuo. Estos sacrificios son solo temporales y aparentes, ya que se hallan ampliamente compensados por las ventajas mucho mayores que proporciona la vida en sociedad. Por ahora está hablando de sociedad y no de Estado, o sea que por ahora entra todo, liberalismo clásico, anarcocapitalismo, por ahí entra. No se puede dejar de sentir la renuncia al goce deseado y no todo el mundo es capaz de comprender los beneficios posteriores y proceder en consecuencia. El anarquismo cree que mediante la educación se podrá comprender a la gente, hacer comprender a la gente qué líneas de conducta le conviene aceptar en su propio interés. Supone que los hombres, una vez instruidos, se atendrán espontáneamente a aquellas normas que la conservación de la sociedad exige respetar, asegurando que un orden social bajo el cual nadie disfrutara de privilegios a costa de sus semejantes podría pervivir sin necesidad de recurrir a ningún tipo de coacción
en orden a evitar cualquier acto perjudicial para la sociedad. Una sociedad así podría prescindir del Estado y del gobierno, es decir, de la policía, del aparato social de compulsión y coerción. Está diciendo, básicamente, esto es una utopía, no hay gente, el partido diciendo no hay gente así. Hayek luego da una justificación del Estado y de las tareas que tiene que hacer el Estado, yo diría basado más ya en una teoría económica más asociada a lo que en términos modernos se llama la teoría del fracaso del mercado en cuanto a la provisión de bienes públicos. Tal vez esa es una cita, no sé qué provisión bien, bueno, entonces es un poco larga, pero acá sale más o menos toda la... Esto es de Constitution, de fundamentos de la libertad de Hayek. El problema del límite de la coacción no es el mismo que el de la función del gobierno. Las actividades coactivas del poder público no son de ninguna manera su única labor. Es decir, las actividades coactivas él está diciendo aquellas para proteger derechos de individuos, la policía, la defensa, la justicia, ¿no? Pero él dice, hay más. Es cierto que las actividades no coactivas o puramente de servicio que la autoridad emprende son financiadas acudiendo generalmente a procedimientos coactivos. El Estado medieval, que financiaba sus actividades principalmente con sus rentas patrimoniales, quizá hubiera podido proporcionar servicios sin recurrir a la coacción. Ahora bien, en las condiciones modernas no parece practicable que el Estado proporcione servicios tales como el cuidado de los incapaces o de los inválidos, la construcción, me parece que puse mal. La construcción de carreteras o el suministro de información sin acudir, está bien, a su poder coactivo para financiarlos. Es decir, acá está el market failure, digamos, si no hay coacción no habría esto que menciona acá. Consideremos primeramente la distinción entre medidas de tipo coactivo y aquellas actividades del poder público meramente de servicio en las que la compulsión no interviene, o si lo hace es tan solo porque precisan ser financiadas mediante las exacciones fiscales. Desde el momento en que los poderes públicos asumen la misión de prestar servicios que de otra forma no existirían, en razón casi siempre de que no sería posible que las ventajas que tales servicios comportan las disfrutaran tan solo quienes se hallan en condiciones de abonar su importe, esto es típico, digamos, market failure theory, la cuestión se reduce a determinar si los beneficios compensan el coste.